collar y se le cayó una moneda, entonces con una lámpara alumbra y encuentra la moneda y la pone en su lugar porque nosotros somos esa moneda que estaba también perdida, caída, porque aquí da la sensación de que cayó, ¿verdad? Nosotros estábamos, pero más que caídos, y nos levantan y nos van a poner en la posición, en el centro, para adornar el cuerpo de esa mujer, ¿verdad? Así a nosotros nos van a poner en ese nivel. Estábamos caídos, estábamos perdidos y nos van a poner y nos van a hacer fiesta, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque también podemos mencionar un poquito de la fiesta de Esther, ¿verdad? Que es precisamente lo que va a pasar en la eternidad, hermanos. Usted sabe que vienen las bodas del Cordero y Cristo se va a casar con la iglesia novia esposa, pero Dios la va a exhibir en el cielo, en los cielos, en el universo, en los cosmos, la va a presumir, la va a engalanar ante todas sus creaciones, ¿verdad? Porque es esa moneda que se había caído, se había perdido, pero ahora la va a exhibir ante todas sus criaturas, ante todas sus creaciones, ante todo el universo o universos, si hay universos, creaciones, cuantas haya, porque yo creo sinceramente que hay sacerdotes del cosmos que son diferentes a nosotros en cuanto a estructura, ¿verdad? Lo creo con todo mi corazón, pero eso no es relevante ahorita, pero lo que sí es relevante es que va a ser exhibida esa moneda que estaba caída y que se le va a volver a dar ese valor y aún un valor más elevado, ¿verdad? Luego está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo ahí no está hablando ni de Cristo ni del Espíritu Santo, está hablando del Padre, ¿verdad? Como función como el Padre. Usted sabe que dice que el hijo se fue de la casa y regresa. Entonces nosotros también vamos a volver a nuestra casa que está allá en el cielo. Si vamos a volver es porque ya estuvimos una vez allá arriba, ¿verdad? Nadie puede volver de donde nunca estuvo. Una cosa es ir y otra cosa es volver. Volver es cuando ya estuvimos nosotros en esa gloria, pero que se nos fue velado, ¿verdad? Y éramos espíritus y nos mandaron a esta tierra y nos dieron un cuerpo. Y aquí tuvimos que, a través de la Biblia, igual que Cristo, ¿verdad? Cristo fue mandado a esta tierra como humano y él tuvo que descubrir su origen, quién era él, cuál era su principio, cuál era su misión en la tierra, cuál era el propósito por el cual había venido a la tierra. Él lo tuvo que descubrir aquí en las Escrituras. Exactamente igual que nosotros, pero dice el Señor Jesús, antes que Abraham fuera, yo ya era, ¿verdad? O sea, él era más viejo que Abraham, ¿verdad? Y por eso se enojan con él. Pero lo cierto es que usted y yo también somos más viejos de lo que nosotros imaginamos. No hablamos de reencarnación ni de tener cuerpos, no, sino de que éramos espíritu antes de tener cuerpo y que estábamos en la gloria de Dios, ¿verdad? Y que fuimos echados a este mundo con un propósito y que aquí nos encontró Cristo, que aquí nos encontró el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que también el Padre nos encuentra en la parábola del Hijo Pródigo. Entonces nosotros vamos a volver a esa casa de donde vinimos, de donde salimos de él y a él regresamos, ¿verdad? Pero resulta que también aquí hace fiesta el Padre. En la primera hace fiesta el Hijo, ¿verdad? Hace fiesta por la oveja perdida, en la segunda hace fiesta el Espíritu Santo. Después en la tercera hace fiesta, también en la tercera hace fiesta el Padre, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, perdón, que, que el Padre hace fiesta, que el Espíritu Santo hace fiesta, que Cristo hace fiesta, pero resulta, hermano, que también dice la Biblia que los ángeles, no recuerdo en qué parte está, pero algo así dice, que los ángeles hacen fiesta por cada pecador arrepentido, ¿no? O sea, cuando encuentran un pecador arrepentido, ellos hacen fiesta. Pero ¿cómo serán esas fiestas de los ángeles? Entonces, si Dios hace fiesta, los ángeles hacen fiesta, ¿por qué nosotros no vamos a hacer fiesta? ¿Verdad? Además de que aquí dice, en Lucas 15:25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces la danza es bíblica. La música ruidosa es bíblica. ¿Por qué digo ruidosa? Porque en el último de los salmos dice al sonido de bocinas,
Claro que las bocinas de antes no eran eléctricas, porque no había electricidad como las de ahora, ¿verdad? Pero eran amplificadores. En otra, traduciéndolo pues a nuestro idioma, a nuestro lenguaje actual, amplificaban la música, amplificaban el sonido, ¿verdad? Que se podía oír desde lejos. Entonces, quiere decir que Dios aprueba todo esto. Ahora, hermanos, hay otra fiesta, pero ¿qué hay en una fiesta? Me apunté aquí, antes de entrar a la otra fiesta. En una fiesta, normalmente, que es el culto de hoy, hay comida. Que si nosotros lo vemos en el culto, la comida es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hay en una fiesta? Hay vino. Y ese vino es gozo, ¿verdad? Hay música, y música alegre, ¿verdad? Hay baile y hay danza. Entonces nosotros, hermano, con nuestros ojos espirituales no alcanzamos a ver lo que sucede espiritualmente cuando nosotros hacemos un culto a Dios. Pero suceden muchas cosas en lo espiritual. Ángeles vienen a ministrar. Ángeles vienen a servir. Ángeles vienen a hacer un montón de funciones que nosotros ni siquiera vemos. Esos ángeles vienen y traen ropas, vestimentas que se las ponen a la gente, a los siervos, a los criados, a las personas. Vienen y traen vino y se lo dan a la gente en copas de oro, literalmente, pero que nosotros no lo podemos ver. Si nosotros, nuestros ojos pudieran ser abiertos, podríamos ver todo ese mundo espiritual, ¿verdad? Podríamos ver todo lo que sucede con la música. Cómo es que hay demonios que se aturden literalmente con la música de Dios. Porque quiero decirle a usted que la música satánica atrae satanes y la música de Dios trae ángeles, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces se lleva música que no es de Dios a las iglesias y se hace una mezcla y pareciera que es fuego extraño, literalmente. Literalmente hay demonios que aunque usted no lo crea, cantan alabanzas junto con nosotros y no les asusta. Y hay canciones que ni siquiera hablan de Dios, que ni siquiera lo exaltan. Sabemos que hay cánticos de liberación, hay cánticos de exaltación, hay cánticos espirituales, hay infinidad de tipos de canciones, ¿verdad? Pero hay un tipo de canciones que se infiltra en la música que al diablo ni le hace ni cosquillas y que igual se pone a cantarlas junto con nosotros y que no le estorba y que ni le afecta, ¿verdad? Pero cuando es música de Dios, sucede lo que David hacía. En la Biblia, ¿qué sucedía cuando cantaba David? ¿Verdad? El demonio que estaba en Saúl se iba. Con las trompetas las murallas caían, ¿verdad? ¿Qué más sucedía con la música? Porque no lo tengo apuntado aquí, pero sucedían muchísimas cosas con la música en la Biblia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿qué sucedía cuando Pablo estaba en la cárcel y tenía grilletes, ¿verdad? O sea, es decir, sus manos estaban entre maderos con que tenían hoyos y sus manos metidas en esos hoyos y su cabeza también y sus pies también, y ellos empiezan a alabar y resulta que los grilletes caen. Ese es el poder de la alabanza, pero que nosotros ahora no lo vemos en las iglesias de nosotros. Vemos shows, vemos un montón de cosas, pero no vemos que caigan los muros, que caigan las cadenas, que caigan... Eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra música está contaminada, o puede ser que porque hay pecado también en el altar, o sea, los músicos, ¿verdad? También esa puede ser otra causa, ¿verdad? Puede ser la unción, puede ser muchos factores. ¿Verdad? No solamente es la música, porque una misma canción la pueden cantar dos personas, pero una con unción y otra sin unción. Con una puede pasar grandes cosas y con otra no puede pasar nada. Bueno, entonces hay baile, hay danza. Ahora, la danza, le decía yo a usted que Dios va a restaurar el tabernáculo de David. Entonces cuando la Biblia habla de que David danzó, pero esta danza de David, si usted busca las palabras originales en la Biblia, hay diferentes tipos de palabra para explicar la palabra danza. Y esta palabra danza de David es la que a Dios agradaba, porque esta no tenía influencia del mundo, no tenía ninguna, como la danza de María o como la danza de cuando el pueblo estaba adorando el becerro,
¿verdad? Era una danza totalmente diferente y que a Dios le agradó. Y que David daba vueltas en el aire y que remolineaba y hacía un montón de cosas. Y a Dios le agradó eso, porque Dios lo que vio fue el corazón. Dios no estaba viendo lo externo. Los religiosos, como la esposa de David, sí, porque se avergonzó Mical, ¿verdad? Le dijo, ay, te has hecho vil. Y David dijo, pues tú estás enojada porque a mí me pusieron de rey en vez de tu papá, entonces yo me voy a hacer más vil, ¿verdad? Entonces, Dios le agrada la danza, le agrada, pero tenemos que hacerlo correctamente y en santidad. Ahora, ¿qué otras fiestas están en la Biblia en el Nuevo Testamento? Usted sabe que el Señor Jesús dijo, el rey preparó una fiesta, pero muchos se excusaron. Esa está en Mateo 22, ¿verdad? Dice que un rey hizo una fiesta, invitó a sus amigos, ¿verdad? Sus amigos, pues usted sabe que fueron los primeros y que nosotros somos los postreros, ¿verdad? Como ellos no quisieron, porque pusieron las excusas que se ponen en todos los tiempos. ¿Cuáles son las excusas que se ponen en todos los tiempos? El trabajo. Para no ir a la iglesia, se pone de pretexto, es que mi trabajo, es que mis negocios, es que mi familia, es que la salud, ¿verdad? Pero un buen pretexto que podríamos tener nosotros para no ir a la iglesia sería, se murió mi hija. Ese sería un buen pretexto. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una persona que se le murió y él dejó el velorio y fue a buscar al Señor Jesús, ¿verdad? La hija de Jairo. Pero ¿cómo dejar el velorio para ir a buscar a Jesús? Para ir al culto, pues. Y resulta que este hombre, por lo que hizo, recibió la resurrección de su hija. Recibió un milagro, pues. ¿Verdad? Entonces, estos hombres en esta fiesta ponían los pretextos que pone toda la gente en todos los tiempos. Mi familia, mis negocios, todo eso, ¿verdad? Entonces, por causa de eso, invitaron a los cojos, a los ciegos, a los mancos que éramos nosotros, que espiritualmente estábamos ciegos porque no veíamos, estábamos sordos porque no oíamos, estábamos mancos porque no caminábamos en lo de Dios, estábamos muchos de las manos porque no hacíamos las obras de Dios, estábamos incompletos, pero ahora en Cristo estamos completos, ¿verdad? Y la orden es, vayan y traigan a todo aquel que quiera. La puerta está abierta para todos, pero no todos quieren ir. Pero resulta ¿qué hay en estas fiestas, en estos cultos del Señor Jesús? Le decía yo la otra vez a usted, cuando el Señor Jesús pasa por un lugar aquí en la Biblia, nada volvió a ser igual. Los demoniados eran liberados, los enfermos eran sanados, había gritos, había alaridos, había gente que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y resulta que la gente era sana, era liberada. Había libertad del Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ese es el culto, pero resulta que a veces hay lugares donde Cristo no está y donde no suceden estas cosas, sino que es solo apariencia. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que en el templo, el Señor Jesús entra al templo, donde supuestamente Él es el dueño, y ve que hay comercio ahí, y saca a la gente, usted sabe la historia, hace látigo y saca latigazos a la gente, y echa a la gente, y Él también se va del templo, porque hay veces el Señor Jesús cuando visita un lugar y no es bien recibido, pues Él mejor se va, de plano, ¿ah? Como la iglesia de la última iglesia de Apocalipsis, o como en Cantar de los Cantares, la mujer que se quedó dormida y que el Señor le tocaba y que decía, soy yo, ábreme, ¿verdad? Y en Apocalipsis también dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué tiene que estar haciendo afuera si Él es el dueño de la iglesia? ¿Verdad? Él es el dueño. Entonces, Él prefiere irse a la calle, igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista prefiere irse a predicar a las calles, afuera de ese templo, pues, que supuestamente era de Dios, y Dios manifestándose en la calle y haciendo el culto en la calle, Cristo, ¿verdad? Porque no lo podía hacer en el templo. Entonces Él se salió y donde Cristo estaba había endemoniados, liberados, enfermos sanados, pecados perdonados, ¿verdad? Había misericordia. Lo que pasó con la mujer esta, tanto la de flujo de sangre como la que encontraron a que iban a apedrear, ¿verdad?
Todo eso es el culto a Dios. Y todo eso es igualmente como una fiesta. Se conjuga, ¿verdad? Entonces, hay más que podemos hablar. Mire, en Marcos 6:21, por ejemplo, dice que Herodes festejaba, hacía su fiesta, ¿verdad? Festejaba su cumpleaños. Una vez hace mucho, yo de recién convertido, le decía a usted, yo en Estados Unidos, un hermano me decía que los cumpleaños no eran de Dios, que eso era satánico, que festejar los cumpleaños, que porque Herodes festejaba su cumpleaños. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿será o no será? Yo tenía mis dudas, ¿verdad? Hasta que me encontré en el libro de Job, que Job festejaba los cumpleaños de sus hijos. Dije, entonces definitivamente no es malo, ¿verdad? Entonces yo dije, pues se puede. ¿Por qué no nos vamos a alegrar? ¿Verdad? Se puede festejar los cumpleaños, de hacer una fiesta. Puede ir uno a una boda, ¿verdad? Porque hay muchos que yo normalmente no me gustan las fiestas del mundo, ¿verdad? Pero si se va a casar, digamos, un sobrino mío que por ejemplo, se casó hace 15 días, pues fui un ratito ahí a acompañarlos, ¿verdad? Porque luego de repente dicen que nosotros somos amargados, pero no somos amargados. Claro que tenemos que hacer una diferencia, ¿verdad? Pero Cristo fue a unas bodas. Entonces no está prohibido. Lo que está prohibido es que ellos te jalen, se conviertan, ellos, que tú te conviertas a ellos y no ellos a ti, ¿verdad? Eso es lo malo. Ahora, estas son las fiestas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero fíjese que en el Antiguo Testamento me llama la atención que en el libro de Esther, ya para terminar, vamos a ir al libro de Esther. Empieza así que el rey Asuero hace un banquete. Usted sabe que aquí la figura de Esther es figura de la iglesia y Asuero es figura de Dios, ¿verdad? Pero dice en el 8, dice, y se bebía conforme a la ley. ¿Y cuál era la ley que había dado el rey? Que es Dios, en sentido figurado, dice, no había obligación porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de la casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Es decir, traduciendo, si la gente quería tomar mucho, tomaba mucho. Si quería tomar poquito, tomaba poquito. Y si no quería tomar, no quería tomar nada. Esa misma orden es hoy dada en el culto. Pero hablamos no del vino que corrompe, sino del vino celestial, del vino del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, alguien dijo, miren, el Señor Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y el Señor Jesús tomaba vino. Y en la Santa Cena hay vino, ¿verdad? Entonces dijo alguien, sí, pero pues a ver, yo prefiero tomar de ese vino que el Señor convirtió el agua en vino. A ver, tráeme de ese y de ese sí te lo tomo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos refiriendo al vino de Dios, al vino del Espíritu Santo. Entonces, en el culto hay personas que se llenan del Espíritu Santo, o sea, de vino. Hay quienes medio toman poquito, hay quienes no toman nada, van bien sobrios. Pero resulta que la iglesia, cuando el Señor Jesús se fue, la dejó borracha del Espíritu Santo. Estaba borracha, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús regrese, va a encontrar igual a la iglesia borracha. ¿Verdad? Usted sabe que el mensaje, cuando Pedro da el primer mensaje después de que es lleno del Espíritu Santo, se convierte en miles y hay también una como borrachera ahí, ¿verdad? Y que hay una discusión ahí que dicen que estos están borrachos y Pedro se separa, ¿verdad? Y en ese momento ya no parecía borracho, sino ¿por qué? Porque esa borrachera no te hace perder el juicio, no te hace perder la noción, no te hace perder la cordura, sino todo lo contrario, te abre los sentidos, te abre el entendimiento, te abre la mente, te abre el panorama, te abre todo, te hace más cuerdo. Ese vino hace todo lo contrario que el vino de la tierra, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, este, ¿cuál es la orden aquí que da Dios? Que tú no obligues a la gente a que tome o no tome, ¿verdad? Eso es responsabilidad de ellos. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad según la primera fiesta? Es llena las vasijas de agua solamente. O sea, palabra, 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 palabra y palabra. Y Dios hará lo demás. Dios hará que esa agua se convierta en vino y que los cultos en los que tú estás, en los que tú diriges, en los que tú eres
de alguna forma también el maestresala, o tú eres el director, o tú eres el Pedro, ¿verdad? Que está ahí al frente, va a experimentar esas llenuras del Espíritu Santo, esas borracheras que son de parte de Dios, que la gente que estaba ah, mal, ahora está cuerda, ¿verdad? Porque me viene a la mente la historia que les conté el otro día que está aquí en la Biblia, que el Señor Jesús vino al panteón, a un panteón, ¿verdad? Encontró a un endemoniado ahí y lo libera. Entonces, lo transforma y lo vuelve cuerdo. Y ya no está esto en la Biblia, ya es imaginación mía, ¿verdad? Que él llega a su casa y toca la puerta, ¿verdad? Y que le abre, que su esposa pregunta quién es, y él dice, soy yo, vieja. Y se esconde y tiene miedo, ¿verdad? Pero eso ya no está en la Biblia, eso ya es imaginación. Entonces la mujer asustada y temerosa porque este hombre estaba loco, estaba borracho del vino que corrompe. Pero el hombre le contesta, dice, no, ya no estoy borracho, ya estoy cuerdo, Cristo me cambió, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el vino del Espíritu Santo. Te renueva, te transforma, te libera, te da vida abundante. Ese es lo que hace el vino en el Nuevo Testamento, la palabra convertida en vino. Entonces, que el Señor te bendiga, hermano. Aquí le dejamos. La próxima semana continúa nuestro hermano Pepe dando lo de las fiestas. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Urbano si ora con nosotros para quedar despedidos. Amén, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esa reunión preciosa y yo creo que todos nos dedicamos al oír estas palabras. Amén. Mire su rostro y cierre sus ojos, hermano. Señor Dios Padre, Dios Santo, Dios Eterno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de habernos reunido, de haber tenido este tiempo en tu presencia, en tu palabra, escudriñar, aprender. Y, Señor, pues estamos muy alegres, muy gozosos porque de verdad que estas enseñanzas nos abren otro panorama, Señor, de la Escritura. Gracias por mi hermano César. Bendícelo, bendice a cada uno de todos los pastores que están presentes, Señor, y aún de todos los hermanos que están atentos, Señor. Gracias por la oportunidad de estos beneficios tecnológicos, Señor, que nos hace tener estas reuniones rápidas, precisas, para nuestra edificación. Señor, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús y esperamos que en la próxima oportunidad volvamos, Señor, con más ánimo, más deseo, con gozo, Señor, a reunirnos para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén y amén. Saludos y bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Dios les bendiga. Dios les bendiga, pastores, a todos. Amén. Bendiciones. Saludos, hermanos. Amén. Bendiciones. Pastor Urbano. Amén, amén. Bendiciones.